los próximos minutos aquí en Ecosistema Digital vamos a hablar de un interesante y retador tema, muy importante para el país. Es la digitalización de la justicia. Es un tema que está pendiente aquí en España desde hace muchos años. Se ha hablado en muchas ocasiones de que el sistema de justicia español se encontraba un tanto atrasado, pero es verdad que el coronavirus puso de manifiesto una serie de importantes carencias que no hicieron otra cosa que agravarse como consecuencia de la pandemia. De hecho, un dato oficial, en 2020 los juzgados estuvieron prácticamente parados 3 meses, de marzo a junio, y este dato puede ser aún peor. Vamos a hablar de todo esto, vamos a ahondar en ello junto a Agustín Rodríguez, CEO de la empresa de transformación eficiente PFS. Muy buenas tardes, Agustín, y bienvenido a los micrófonos de Ecosistema Digital. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Agustín, ¿cómo ha evolucionado la digitalización de la justicia durante la pandemia? Porque yo hablaba al principio de que era un problema que ya existía de antes, pero la pandemia de repente hace que eclosionen las carencias, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, yo creo que por un lado, cuando hablamos de digitalización, muchas veces tenemos que ver como varias capas, ¿no? Esto no es digitalizar, parece una palabra mágica en estos últimos tiempos, una tendencia muy clara, pero efectivamente hay cosas excesivamente básicas, como por ejemplo, si quiero poder trabajar desde sitios distintos, tengo que tener elementos móviles que me puedo llevar, como puede ser un móvil o un portátil, cosa que en el mundo de la justicia no es tan evidente. Pero además, luego hay otro apartado que es, tengo que poder comunicarme digitalmente. Comunicarme digitalmente ya empieza a tener otra complejidad. ¿Qué quiere decir comunicarse? Con la justicia pues nos tenemos que comunicar y necesitamos comunicarnos mediante demandas, escritos, recibimos notificaciones. Todo eso pues tenía una línea de avance digital que efectivamente en el 2020 se ha visto, con el COVID, pues se ha visto dónde estaban esas vergüenzas escondidas, digamos, o esos puntos que hacían que no sea del todo una digitalización. Ha habido un avance, pero efectivamente no ha sido el avance que podemos ver en otros mercados o en otros sectores donde efectivamente la gran mayoría de las empresas y de los negocios pues han podido seguir trabajando digitalmente en medio de una pandemia y cumpliendo bastante con sus condiciones de trabajo para los trabajadores y, por otro lado, con el servicio que tienen que dar, ¿no? Yo creo que aquí, además, los trabajadores de la justicia han sufrido esta carencia de esa parte más básica de la digitalización, ¿no? Esa sería un poco nuestra visión de lo sucedido en el 2020, muy resumida. Sí, un poco el contexto y el escenario. Y en medio de ese contexto y de ese escenario, una vez se detecta que hay una serie de problemas para trabajar desde el ámbito digital en el sector de la justicia, ¿qué has observado tú que se ha hecho para poder avanzar? Bueno, a ver, yo diría que hay, digamos que venimos de un retraso muy importante, además comparativamente con otros países, si nos acercamos a Portugal nos encontramos con que el expediente digital judicial está accesible no solo para los trabajadores de la justicia, juzgados, empleados del juzgado, jueces y abogados o procuradores, sino que está abierto incluso para las personas que están utilizando la justicia, los demandantes, ¿no? De justicia en este caso, demandado, demandante, etcétera, y tienen un expediente digital accesible. Esto en España no existe, en ninguna comunidad como tal. Existe algún tipo de expediente digital donde alguna figura como el procurador puede tener ciertos accesos, pero desde luego no igual de avanzado. Entonces ya veníamos de un camino un poquito anterior. Además veníamos de un camino con una dificultad porque se trabajó mucho en la comunicación electrónica para que a través del SNET y otras plataformas, porque luego, como sabes, pues las comunidades autónomas cada una ha tenido Tiene su criterio y han decidido no utilizar todas la misma plataforma. Eso también es un problema, eso también complejiza todo más. Hombre, añade una complejidad enorme porque cuando se quieren mantener servicios como los que, por ejemplo, nosotros ofrecemos, servicios de esas digitales de llegar a los juzgados para grandes clientes, la centralización se puede hacer hasta un punto. Luego tienes que trabajar con 5 plataformas diferentes. Entonces, venimos con ese retraso del expediente digital, venimos con que el papel cero avanzó muchísimo respecto a la situación de hace 10 años, pero sigue habiendo papeles necesarios y que no se evitan, y esos papeles acaban obligándote a tener la misma estructura que si existiera más papel, con lo cual tampoco terminas de eficientar. Y existe esta diferencia de comunidades. ¿Qué pasa con la pandemia? Oye, vemos una ventana... Bueno, primero, los 3 meses de parón no tienen una justificación clara. Es decir, y esto visto desde muchos de los que tenemos que trabajar utilizando el sistema judicial y el modelo judicial,
Y dices, oye, los trabajadores de los supermercados eran esenciales y tenían que ir a reponer, pero los juzgados no. Claro. Bueno, vamos a dejar abierta esa pregunta sin Sí. entrar. Es decir, 3 meses me parece que no era normal que pasara eso en un Estado de Derecho donde tener una justicia razonablemente eficiente y razonablemente Claro, porque ahí se rápida, empiezan a pues acumular dejó de expedientes existir. y expedientes de temas más o menos poco Claro. importantes y de temas muy importantes. Y de temas muy importantes porque es verdad que si eres un banco o una aseguradora y tienes 20.000, 50.000, 100.000 problemas en los juzgados, pues bueno, tu colchón, tu capacidad, tu riñón, tu potencia, bueno, si esto se para 3 meses, te hace daño, evidentemente, pero bueno, no dejas de tener unas capacidades. Pero si eres una persona, eres un individuo o un negocio pequeño que has tenido un problema de impago de un alquiler, de impago de una factura y durante 3 meses se queda parado, estamos hablando de afectar muy negativamente a los negocios, ¿eh? Y muy negativamente a las personas particulares, porque hay personas que viven de su pequeña pensión y un alquiler que tienen. Sí, sí, tal Entonces, cual. bueno, esto no es siempre que la justicia cuando se paraliza afecta a los negocios y afecta a las grandes empresas. No, Parece que afecta a eso es un todo poco el lo que mundo, nos quieren decir. No, a afecta todas a las todo el capas mundo. de la sociedad, sí, sí. Exacto. Luego esos 3 meses habría que pensarse muy bien cómo se justifica que fueran así. Dicho esto, un halo de luz y que de alguna manera parece que habría una pequeña ventana, es que sí hubo juzgados y jueces dispuestos a trabajar y utilizar ciertas técnicas, como por ejemplo videoconferencia, para poder sacar adelante, generalmente nunca el juicio, ni el juicio oral ni el juicio verbal, sino la parte, digamos, de las audiencias previas, que generalmente en el mundo civil, que es de lo que la mayoría de la justicia está, pues el número de expedientes, la mayoría civil, pues oye, estas audiencias previas se han podido hacer por videoconferencia. Ha habido jueces que han aceptado el trabajar así, hay algunos que no. No hay una norma clara, Claro, no hay donde una está el manera tema. explícita de hacerlo, que ahí donde está el tema. Pero por lo menos hemos visto una ventanita de decir, oye, aquí hay un potencial y hay una posibilidad. ¿Cuál es el problema? Digo, por también pros, ¿no? ¿Cuál es el problema, en nuestra opinión, que ha sido más grave después, o sea, en pandemia y pospandemia? Que el retraso acumulado no es de 3 meses. Veníamos con unos retrasos enormes. Claro. Te puedo dar 2 datos. Nosotros, por ejemplo, conocemos que entre los años 2007 a 2009 podíamos medir que un procedimiento hipotecario medio estaba por debajo de los 12 meses y un procedimiento ejecutivo por debajo de los 9. En el año 2019, antes de COVID, estábamos hablando de que con toda la crisis 2008 y en adelante y la inundación de procedimientos, esto se había llegado a multiplicar por 2 y por 3. Conseguir que un procedimiento hipotecario acabe en menos de 36 meses es prácticamente imposible. Madre Conseguir del un amor procedimiento hermoso. ejecutivo, el normal que tienes después de un declarativo donde has demostrado que efectivamente te deben una factura o un alquiler y luego tienes que hacer la ejecución, acaba multiplicándose también por 2, entre 18 meses, ¿no? Increíble. Dicho esto, después de meter otros 3 meses más de una parada, vamos a dejarla como mínimo, vamos a decir si está o no justificada, ¿no? Es decir, a nosotros no nos lo parece del todo justificada. Ahora los retrasos que estamos experimentando no son de 3 meses más. Estamos experimentando retrasos de 6 y 9 meses más. Claro, por la acumulación. Eso quiere decir que, claro, porque existe una acumulación y porque no empezaron a trabajar al acabar los 3 meses de parada todos de golpe y al 100%. Con lo cual, nos estamos encontrando con otra acumulación. Claro, llega un momento en el que dices, si alguien tiene necesidad de utilizar el sistema judicial y los casos medios razonablemente sencillos se están yendo a 3, 4 y 5 años, ¿qué tipo de justicia tenemos, no? Claro. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, pues significa que ya es urgente que se aprueben, hay un proyecto de ley, hay medidas, pero empieza ya a ser urgente. Es decir, tenemos un problema grave como sociedad si nuestra justicia no pasa a ser más eficiente y más y a tener una velocidad, ya no digo más rápida, porque es que estamos del súper lento, llegaríamos al, bueno, que sea normal, ¿no? Pero al menos que estas medidas pasen a ser urgentes, porque lo que está pasando es que se pierde la confianza. Claro, y eso es un problema en un país pues como este, bueno, evidentemente. Ahí sobre la mesa, como decías... Es un problema enorme. Claro, es un problema de confianza en el sistema de justicia que tiene que ser la base de la democracia de un país. Hay un proyecto de ley para digitalizar la justicia que dices que efectivamente habría que agilizar. No sé, a vosotros, desde PFS, ¿qué tal os parece este proyecto de ley? No sé si creéis que es un buen primer paso, si le faltan elementos. Cuéntame un poquito de eso.
A ver, nosotros lo vemos verdaderamente poco ambicioso. Pensamos que se puede trabajar con mucha más fuerza la digitalización y que muchas veces digitalizar un proceso y un negocio, y en esto pues ya tenemos mucha experiencia tanto en ámbito privado como en este ámbito de justicia, no es un tema solo de cargar, o sea, de tener un gran presupuesto y una gran inversión en proyectos de software y en proyectos tecnológicos. Tiene mucho que ver con cómo me organizo. O sea, un proceso digitalizado, o sea, si un proceso que no funciona lo automatizo, pues tendré un proceso que no funciona automático. Para digitalizar un proceso hay que pensar en cómo se transforma. Claro. Habría 1000 cosas que no se están teniendo en cuenta y que se podrían hacer. Por ejemplo, en esta parte que hablábamos de las videoconferencias. Hay figuras que ya son obligatorias, como la del procurador. Oye, yo no puedo llevar un procedimiento judicial de un determinado tipo si no tengo un procurador que vela por, es el apoderado de cada una de las partes y vela por el correcto funcionamiento procesal, por los correctos pasos, por los tiempos y por las notificaciones. Oye, pues posiblemente se podría ampliar el trabajo de esta figura para ayudar a tener esas vistas por videoconferencia, que pudiera ser, igual que se les ha dado papel para que hagan los requerimientos a las partes, los requerimientos judiciales, es utilizar las figuras que ya tengo dentro de mi organización, de la organización en este caso de justicia, para pensar en cómo el mundo digital y esta organización hacen que avance más rápido. Por supuesto, hace falta poner trincheras delante de los juzgados, es decir, los juzgados están absolutamente inundados y hace falta poner, cuando digo trincheras me refiero a que existan otros pasos intermedios obligatorios, en la ley se habla de mediación, pero claro, si empezamos a hacer mediación y no tenemos en cuenta que ya sea muy digital en su nacimiento, será un problema. Al final se acumula la gente en los juzgados, etcétera, etcétera, lo de siempre. Claro, efectivamente. Entonces, pensamos que hay un paso, pensamos que es poco ambicioso. Ese sería un poco el resumen. Y que hay muchas más cosas que se pueden hacer, no solo pensando en automatizar y tecnología. Hay que pensar también en el modelo del proceso. O sea, ¿cómo voy a hacer que esto se organice mejor? Posiblemente la unificación de plataformas sería un paso también bastante importante, pero claro, ahí ya entramos a jugar con que haya autonomías con sus competencias transferidas. Yo creo que has abierto muchos melones, Agustín, y que has dado con varias claves tremendamente interesantes sobre lo que se podría hacer, así que creo que podremos hablar de este tema incluso más largo y tendido más adelante, a ver cómo se ha avanzado, ¿te parece? Fantástico. Yo creo que cada uno de los trocitos en sí mismo puede ser un nuevo melón, efectivamente, para que hablemos de él. Y que hay mucho camino por delante. Yo creo que hay una gran oportunidad y solo espero que de verdad los agentes y los actores se pongan y nos pongamos, ¿no? Porque por la parte que nos toca, pues tenemos que impulsarlo también, de acuerdo en ser muy ambiciosos con el reto y en solucionar un problema que es grave para la sociedad. Sí, que ese reto de digitalizar el país al que nos enfrentamos ahora mismo, pues también incorpore al ámbito de la justicia, que como decíamos, pues es fundamental y básico para un país como España. Pues Agustín Rodríguez, CEO de la empresa de transformación eficiente PFS. Un placer recibirte en los micrófonos de Ecosistema Digital y lo dicho, hablamos pronto de nuevo. Un abrazo. Ha sido un placer, muchas gracias, un abrazo.